Amigos de Dixit, ¿cómo están? Mi nombre es Fer Cañas. Mi querido Fer, Greta Benítez, y es un placer estar contigo como siempre, mi querido Fer. Oye, y hoy estamos en un lugar que a mí me trae muchos recuerdos, porque bueno, tú sabes cuánto quiero a la Cruz Roja Mexicana. Desde chavito, ahí andaba yo, y así desde chavito conoces a gente excepcional, y hoy tenemos a, sí lo voy a decir, ahora una heroína. Totalmente, porque lo es, y para todo el país y el mundo. Para todo el país y el mundo. Vale, ¿cómo estás? Vale, Segura. Muy bien, muchas gracias, Fer. Años de conocernos. Años de conocernos. Yo les decía, es que a Vale la conocí chiquitita. 14 años. 14 años ahí en juventud. Yo ya soy de veterano. Sí, o sea, yo ya no. Pero tú por sigues. no decir edad, pero. Por no decir, pero tú sigues en juventud, Sí, eres sí, coordinadora estatal. Sí, coordinadora estatal de juventud. Fíjate. Y ahora prevención de accidentes también. Pero fíjate nada más, o sea, salió buena la cosecha en juventud, déjame te digo. Sí, pero muy buena. Oye, y tocando, bueno, ya este tema también, tu trayectoria en Cruz Roja pues ha sido importante, lo estás haciendo muy bien, y hablábamos que eres ahora una heroína no nada más para nuestro país, para el mundo, con estos terribles sismos que sacudieron Turquía en este mes de febrero. ¿Cómo fue de pronto el llegar y enfrentarte con tanto dolor? Claro, fue difícil y difícil desde nuestra activación. Somos 220 especialistas, espero no equivocarme en el número, pero es más, tal vez porque si no, ahí abajo lo ponemos, ¿verdad? Pero sí, de esos 220 se hizo la activación nacional, a los especialistas del grupo USAR de la Cruz Roja Mexicana. Había varios factores que pues limitaban a lo mejor a otros compañeros, como era el tiempo, la distancia que teníamos para llegar al punto de encuentro, que de inicio fue Polanco, la sede nacional de la Cruz Roja. Entonces había pues bueno, desde ahí ya factores, ¿no? Al final de cuentas fuimos 15 voluntarios y fue difícil, definitivamente. Yo creo que algo que jamás nunca había visto en mi vida, pero la verdad es que me siento muy contenta porque llegar ahora sí que tan lejos y prestar ayuda, o sea, lo que a lo mejor nosotros podemos hacer día a día, a lo mejor de otra manera, pero ahora cruzando un charquito más grande, sí fue muy impresionante todo el llegar y ver el dolor. Algo que te iba a preguntar, ¿cómo fue cuando ustedes llegaron a Turquía? O sea, ¿con qué fue lo primero con lo que se encontraron? ¿Qué fue lo primero que llegaron a hacer? Llegamos a Turquía, tengo un poquito como que confundido los horarios, pero eran como más o menos entre 6 y 7 de la tarde, y de ahí nos movimos a Adiyaman. A Adiyaman llegamos aproximadamente como a las 3:30, casi 4 de la mañana. Entonces había que preparar el equipo, prepararnos nosotros, descansar un poco porque, o sea, esperar a que nos asignaran ya un lugar en el mismo Adiyaman para atender la emergencia. Y así fue, nos preparamos, al otro día desde temprano empezamos a nuestras labores, a lo que íbamos. Y sí, pues no sé qué les puedo decir, porque pues es algo que yo creo que es indescriptible, ver tantos edificios colapsados. Tuvimos a lo mejor un acercamiento con lo que pasó en México, pero yo creo que no se compara, no tenía un punto de comparación con esto. Y es que muchos edificios que colapsaron, fue más de 40,000 muertos. Más de 40,000, y es que aparte fue en la madrugada. Sí. Entonces, pues mucha gente durmiendo. Se estaba durmiendo, y familias. No tengo el dato exacto, pero al menos en los rescates que a mí me tocó estar, o en los escenarios, la mayoría eran niños y mamás. ¿Cuántas personas rescataron ustedes? Fueron 4 con vida y 36 cuerpos. Okay. Con vida. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque aparte trabajas contrarreloj, o sea, claro. Mientras cada minuto cuenta, cada minuto se va esfumando, vamos a decir, esta esperanza de vida, pero ¿cómo fue el primer rescate con vida? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensó el equipo?
A mí no me tocó con rescate con vida, pero, o sea, mis demás compañeros sí, y justamente iban contrarreloj. ¿Por qué? Porque ya obviamente tenían pues 3 días, 4 días, me parece, atrapados, sin agua, las temperaturas de menos 15 grados frío por la noche. Sí, o sea, todo estaba en nuestra contra. Lo único que teníamos era nuestro profesionalismo y las ganas y el apoyo también de la gente de allá. Sí, porque también, bueno, es bien sabido, digo, días más, días menos, también el ser humano, o sea, en condiciones, no sé, creo que cuántos días puede aguantar sin agua, sin alimentos, con climas extremos, y aparte, pues está colapsado, pues arriba del cuerpo, sí, claro, con pedazos de concreto y todo, y pues obviamente también el oxígeno es parte vital de que podamos rescatar, bueno, se pueda rescatar a alguien con vida, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y al final de cuentas, donde podría llegar a ser la misma fuente de oxígeno, pues también era donde entraba el frío y ese tipo de cosas. Y sí, en algunos casos, bueno, mis compañeros rescataron personas que sí ya estaban delicadas por el tiempo que llevaban atrapados y pues bueno, todo el escombro, que a lo mejor algunas heridas causadas por el mismo escombro. Sí, claro. Y como rescatista, ¿cómo pones de pronto esa barrera? Porque, digo, no se compara a lo que vivimos en México en el 2017. Fueron, bueno, en todo México más o menos 300 las personas fallecidas en esos sismos. En la Ciudad de México 120 y tantos, muchos edificios colapsados, pero como dices, o sea, no tiene comparación con lo que hemos vivido aquí en México, el sismo de Turquía, uno de los más mortíferos que les ha tocado a ese país. Pero ¿cómo pones de pronto esa barrera? Porque es mucho dolor, o sea, es ponerte a ti en el epicentro del dolor físico, humano, mental, como es el principio de humanidad, ¿no? Hay que aliviar el sufrimiento humano, pero ¿cómo logras hacer eso? ¿Cómo logras que de pronto no te afecte estar en esa burbuja llena de dolor? Creo que concentrarnos y enfocarnos y tener siempre bien en claro cuál era el objetivo. Llegábamos a algún escenario, el perro hacía el marcaje, íbamos sobre eso. Nosotros confiábamos también en nuestros perros y que no nos iban a fallar, y así fue. Entonces trabajábamos hasta llegar con la persona. Tenía a mis compañeras que estaban apoyándonos con la búsqueda tecnológica y todo, cámaras y demás. Entonces ya que nos decían si se encontró, entonces vamos a trabajar, y era simplemente enfocarnos, yo creo, en sacarlos, porque para ellos en su religión nos comentaban que era muy importante el al menos tener el cuerpo. Entonces sí fue difícil, digo, obviamente no entendíamos el idioma y tratábamos con señas, y obviamente sí llegaba un punto en el que o sea, la emoción y ellos también, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos estaban sufriendo, estábamos ahí nosotros tratando de entenderlos, y con traductores ese fue un súper apoyo, el que los traductores ahí nos echaran la mano y dice tal, y bueno, por favor dile qué tal, y esto y el otro. Entonces eso también pues fue algo que nos ayudó muchísimo a concentrarnos, a darnos a entender, explicarle qué era lo que estaba pasando a la gente. ¿Cómo, cuando ustedes llegan a Turquía, pues obviamente hay grupos de rescate de muchos países? ¿Ustedes tienen algún tipo de colaboración, de trabajo en conjunto con otros países, con otras brigadas, o solamente es ustedes como México? Lo que pasa es que hay un organismo que se encarga de concentrarnos a todos y de asignarnos el espacio donde vamos a trabajar. Entonces así era como nosotros trabajábamos. Ellos nos asignaban para que todo fuera organizado, para que no fuera nada más de, ay, aquí quiero trabajar. No, ellos nos asignaban el lugar, nosotros trabajábamos ahí, o sea, obviamente los perros y la búsqueda tecnológica hacían lo suyo, pero ya de una forma también organizada. Y obviamente yo creo que esto nos ayudaba nos ayudó a ser un equipo profesional en cuanto al trabajo, y que tuviera un mayor impacto, ¿sabes? Porque a veces, les comentaba hace rato, a veces no basta la buena voluntad. Hay que ser organizados y hay que ser profesionales en lo que hacemos. Y claro, eso la Cruz Roja fue a hacer. Oye, ¿y México está preparado ya para algún desastre mayor?
Pues seguimos, yo creo que en eso. Yo creo que existen más equipos también de búsqueda y rescate, también ya certificados, pero yo creo que de ahí va, ¿no? O sea, al menos ya tenemos el inicio, sabemos que existe el problema y el que estemos trabajando para eso, pues yo creo que pues para allá vamos. Yo tengo la duda, digo, Cañitas ya tiene un poquito de experiencia porque pues, está dentro de la organización y todo esto, pero ustedes fueron a Turquía. ¿Cómo fue el que la Cruz Roja decidió ir hasta Turquía y a lo mejor no otro tipo de organizaciones? Lo que pasa es que nosotros tenemos justamente esta acreditación en la que nos valida para que, más bien, ¿cómo les explico? O sea, tenemos la capacidad. Nos certifican de alguna manera. Tenemos la certificación que bueno, esto quiere decir que tenemos la capacidad de ser autosuficientes dentro de un desastre. Ok. Y es que también es importante hacerlo destacar, no nada más es ir como el borras, mi Greta, y lo digo de esta forma coloquial, porque tienes que pensar no ser una carga tampoco para el país, claro, ¿no? Que de por sí, imagínate, ya estás sufriendo un desastre, ¿cómo das alimentación? ¿Cómo das hospedaje y todo eso? Entonces, bueno, pues ahí sí la felicitación a la Cruz Roja Mexicana, que pues día a día se está pues capacitando en estos temas. 14 años entraste a la Cruz Roja y ahí para allá quiero ir. ¿Te habías imaginado? Porque cuando tú entras a la Cruz Roja y más siendo chavita, para todos los que nos están viendo y escuchando, se trabaja con principios fundamentales. ¿Te habías planteado tú que de verdad estarías aplicando estos principios en su totalidad? Pues por ejemplo en este desastre, cuando entraste a Cruz Roja, cuando llamaste a los 14 años, que estarías pues trabajando en una labor humanitaria tan importante. Yo creo que nunca lo había dimensionado y estando allá de repente fue un wow, estoy aquí. Después de 13 años, creí yo en algún punto que sí, la especialidad de búsqueda y rescate en algún punto se ocuparía y demás. No creí que fuera ahora, yo pensé en muchos años, tal vez en algún desastre tal vez me toque. Y de pronto despierto y hola Turquía. Sí fue muy emocionante, pero a la vez era un sabor agridulce, porque claro, yo estaba feliz de estar allá, pero a la vez también triste por la situación en sí de lo que estaba pasando, pero también mi familia, o sea, el no tener contacto con mi esposa o no tener contacto con mi mamá y demás. Entonces estábamos a días también de que fuera el cumpleaños de mamá y yo decía, híjole, si no regreso para el cumpleaños, y ella en algún punto de que pues no teníamos comunicación los primeros 4 días, entonces yo solamente decía así de que, mamá, estoy bien, no sé cómo decírtelo, y también a mi esposa así de, ay, Dios mío, es que como le explico que estoy bien, pero pues no teníamos comunicación, ¿no? Entonces, y no queríamos tampoco preocupar, entonces también fue algo difícil, muy emocionante, muy triste a la vez, entonces como que todavía estamos en esos sentimientos encontrados. Yo creo que algo que también, al menos ahí hablo en lo personal, me ha ayudado la terapia, creo que es algo importante para todos. Justo era lo que yo te quería preguntar, porque, o sea, ¿cómo lidias post? O sea, ¿qué pasa después de vivir, estar inmerso en un contexto de una tragedia tan terrible? O sea, obviamente uno queda con algunas situaciones que dices, o sea, emocionales, ¿no? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo liberas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo canalizas? Yo creo que de inicio fue intentar descansar. No... hacíamos el intento, bueno, hablo por mí, hacía el intento, pero dormía a lo mejor 2 horas, despertaba y ahí le dije a mi esposa, esto no está bien, esto no es normal, creo que sí necesito ir a terapia. Y así fue, creo que me ayudó bastante. Obviamente es algo que pues, tiene que seguir, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero me sentí muy bien y yo creo que también eso es una invitación a todos los que nos escuchan, nos ven, no sé. La salud mental también es algo importante que cuidar, que a veces como rescatistas lo descuidamos o no sabemos, simplemente no le damos la importancia, pero afortunadamente creo que yo tenía una red de apoyo muy sólida que nunca me soltó y fue de ¿y para cuándo la terapia?
y ahí estuvo. También aquí la delegación, siempre al pendiente, ¿cómo estás? Descansa, o sea, porque digo, llegamos nosotros a México el jueves, el viernes ya estábamos aquí en Querétaro y yo dije, bueno, me presento el lunes a trabajar, ¿no? Como si nada hubiera pasado, pero no, o sea, también aquí en la delegación fue un descansa. Esto fue un choque, tal vez no lo habíamos dimensionado, pero sí, yo creo que la terapia es algo súper fundamental en el bienestar del tú. Sí. Pues vale, de verdad que ya eres, soy tu fan, déjame te digo. Yo, Sí, la tuya. No, la tuya. La tuya, lo que sea. De verdad te lo digo, eres un muy buen ejemplo, y como ejemplo que eres, porque yo te aseguro que muchas niñas, muchos niños, muchas personas que de pronto los vieron, los siguen en las redes o ahora mismo también en estos videos dicen, oye, yo quiero hacer eso. ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo que se capaciten, que confíen en ellos. Eso yo me llevo y creo que es algo que tengo que seguir trabajando en el no hacernos menos nosotros mismos y pensar que sí se puede y que vamos por algo más, siempre por algo más grande. No sabemos que venga, pero seguramente hay otros pasos que hay que cumplir y hay que seguir trabajando, capacitándonos, cuidándonos sobre todo. Y pues es eso, les comentaba desde hace rato también, la profesionalización, eso es importante, no basta la buena voluntad, hay que ser profesionales en lo que hacemos y obviamente si a eso le añadimos un poquito de amor, yo creo que es diferente. Claro, pues vale, pues muchísimas gracias por darnos este espacio, por poder platicar contigo, que nos platicaras tu experiencia y pues cañitas. No, hombre, pues muchas gracias. Y gracias a todos, de verdad. Es algo que yo creo que no se imagina la gente, pero cada mensaje, cuando tuvimos oportunidad o acceso a internet y así a las redes, o sea, yo veía los mensajes y decía, wow, o sea, es gente que claramente no nos conoce, ni nosotros los conocemos a ellos, pero el que dijeran, vamos, estamos con ustedes y son un orgullo y eso, nosotros, yo creo que eso fue algo que hizo que no paráramos, que estuviéramos ahí dándole y que no queríamos decepcionar a nadie. Entonces queríamos regresar contentos y satisfechos con lo que hicimos y se logró y obviamente la respuesta de la gente, eso, wow. Pues ya, a nombre de México, muchas gracias. Sí, no, qué orgullo tener una queretana como tú, bueno, como tú y como todo tu equipo y mexicanos como ustedes, que ojalá pues todos fuéramos con ese espíritu, ímpetu y profesionalismo. Y que sepan que en la Cruz Roja Querétaro pues hay profesionales, están en buenas manos. Bueno, sí, cuídense, porque también, el mejor servicio es el que no se da, entonces, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias. A ti, vale, muchas gracias. Qué bonitos.